Buenas tardes, soy David Eduardo Colorado Urrego, estudio actualmente en la Universidad ETSI, la tecnología en automatización y robótica. Bueno, hoy vengo a contarles un poco sobre los derechos humanos, qué son, para qué nos sirven y en qué momento los podemos utilizar de una manera adecuada. Para empezar, bueno, vamos a definir qué es un derecho humano o qué son los derechos humanos. Son definidos como el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, la libre discriminación, desigualdad o distinción de cualquier índole. La podemos definir también como una serie de libertades que no deben de ser coartadas y sobre las cuales deben de garantizarse su protección y cumplimiento. Lo más importante, el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, ya teniendo un poco más clara la definición, podemos pasar a ver un poco más de los datos sobre su historia. Voy a contarles un poco sobre los partes fundamentales y las fechas que fueron importantes para la evolución y el surgimiento de los derechos humanos. Para empezar, pues bueno, hay un documental que se considera uno de los más importantes, que es conocido como el Cilindro de Ciro. La fecha narra que en el año 539 a.C. los ejércitos de Ciro Grande, primer rey de Persia, conquistó la ciudad de Babilonia. Las acciones resultaron que liberaron a esclavos y establecieron la libertad de culto. Y el documental de Chop. Bueno, otro documento fundamental ha sido en la evolución de los derechos humanos fue la Declaración de los Estados Unidos de la Independencia, que fue firmada en 1776 y fue escrita por Thomas Jefferson. Esta declaración hace especial énfasis en dos temas. El primero, derechos individuales, y el segundo, el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también pues inspiraron el movimiento social que dio como resultado la Revolución Francesa. En 1945, al aproximarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, pues con el objetivo de crear un organismo para promover paz y evitar guerras futuras. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre exactamente de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones. Bueno, los países de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover y defender 30 artículos que componen los derechos humanos. Por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, con muchos de estos derechos en las actualidades son parte de leyes constituidas de muchas naciones democráticas unidas. ¿Qué más podemos decir? En resumen, la gran crítica a los derechos humanos está alrededor de su carácter impositivo, en la medida en que algunas libertades individuales o de algunos individuos son más respetables y más reseables que otras. Por otro lado, hay académicos que suelen que el hecho de que la defensa de los derechos humanos en varios lugares del mundo sean llevados a cabo a través del uso de armas, implicada la naturaleza no universal de los derechos, la cual redunda en la necesidad de discutir a fondo si en realidad puede pensarse en la existencia de unos derechos que sean inherentes a la cohesión humana. Bueno, finalmente existe un acuerdo universal acerca del deseo humano del bienestar, de la justicia, el respeto y de la equidad para todos. Partiendo de esta premisa, se hace necesario repensar qué consiste la humanidad en aquello que nos define como humanos, y partiendo de esto, comprender que no es necesario pensar en términos de derechos o deberes, sino de la dimensión
inabarcable de la experiencia humana. Bueno, la Constitución en 1886 promulga bajo el gobierno de Rafael Núñez. Ya estoy hablándolo un poco más acá en Colombia. Bueno, este documento, la Constitución, es un documento considerado por muchos como conservador y retardario, en el cual se restringía la condición de la ciudadanía a la minoría letra. Saber leer y escribir en aquella época era un privilegio de las élites y mantenía por fuera de los espacios la participación de las mujeres y la población más pobres. En 1957 se realizaron las primeras elecciones en las que la mujer tuvo el primer derecho de voto, y a partir de entonces habían habido enormes avances en términos de participación política. Hasta ese entonces, pues anterior a ese año 1957, la mujer no tenía ningún derecho ni ninguna participación, tanto como política como el privilegio de votar. Entonces, a partir de esta fecha también de la Constitución de 1991, fue un resultado en el proceso de que muchos sectores de la población civil y las minorías, mujeres, jóvenes y etnias, legaron un documento que, si bien tiene aún muchos aspectos discutibles, abrió una nueva era de frente a la noción de la ciudadanía de los colombianos. Pues fue de gran impacto y pues que resultó muy favorable para algunas clases sociales de la época. ¿Qué más podemos contar sobre el tema?